Imagina que vas por la calle y ves a un grupo de jóvenes corriendo a 4 patas por un parque. Llevan máscaras de animales, colas, orejas, se mueven, gruñen, saltan. Algunos te miran, otros simplemente siguen en lo suyo. Tu primera reacción probablemente sea confusión, quizás incredulidad, quizás algo de incomodidad, y casi con total seguridad te haces la misma pregunta que se ha hecho todo el mundo en las últimas semanas. ¿Qué está pasando aquí? Eso que estás viendo no es una fiesta de disfraces, no es una actuación callejera, no es un videoclip, es una reunión de Therians, y detrás de esas máscaras y de esas colas hay algo mucho más complejo, mucho más humano y mucho más interesante de lo que cualquier titular de periódico te va a contar. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie está haciendo: explicar esto bien, sin burlas, sin alarma, sin simplificaciones, desde el principio absoluto, porque para entender qué es un Therian de verdad, hay que entender de dónde viene esta palabra, qué significa exactamente, qué viven estas personas por dentro y por qué precisamente ahora, en 2026, esto ha explotado de la forma en que lo ha hecho. Quédate hasta el final porque hay datos y explicaciones que te van a sorprender. Empecemos. La palabra Therian viene del inglés therianthropy, que a su vez viene del griego antiguo. Concretamente de 2 palabras: therion, que significa bestia o animal salvaje, y anthropos, que significa ser humano. Juntando las dos, animal humano, o más precisamente, la transformación entre ambos. Esta idea, la de un ser que es mitad humano, mitad animal, no la inventó TikTok. Tiene miles de años. Lo que hoy conocemos como therianthropy moderna es algo diferente y tiene un origen mucho más reciente y mucho más concreto. Es 1993. Internet existe, pero apenas. No hay redes sociales, no hay YouTube, no hay smartphones. Hay foros de texto, listas de correo electrónico y grupos de discusión llamados Usenet. Y en uno de esos grupos, un foro llamado alt.horror.werewolves, algo inesperado empieza a ocurrir. El foro estaba pensado para hablar de ficción de hombres lobo, películas, libros, relatos, pero algunos participantes empezaron a desviarse del tema. Empezaron a hablar no de personajes ficticios, sino de experiencias propias, de sentir una conexión profunda con los lobos, de tener instintos que no encajaban con su cuerpo humano, de soñar que eran animales y despertar sintiéndose diferentes. Al principio fue extraño incluso para los propios participantes, pero pronto descubrieron que no estaban solos. Había más gente que sentía lo mismo, no solo con lobos, sino con zorros, con águilas, con tigres, con delfines, y así, en ese foro de texto de los años 90, nació lo que hoy conocemos como la comunidad Therian moderna. A finales de los 90 y principios de los 2000 empezaron a aparecer foros y webs dedicados exclusivamente a este tema. Se establecieron definiciones, se creó vocabulario específico, se adoptó el término therianthropy en su sentido moderno. Internet fue clave porque ofreció algo que estas personas nunca habían tenido: anonimato, comunidad y la posibilidad de encontrar a otros que entendían exactamente lo que sentían sin necesidad de explicarlo desde cero. Durante 20 años, la comunidad Therian existió en ese mundo paralelo de foros y grupos de Discord, conocida dentro, completamente desconocida fuera, hasta que llegó TikTok. Entonces, ¿qué es exactamente un Therian hoy en día? Un Therian es una persona que se identifica, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano. No con cualquier animal en abstracto, sino con una especie concreta. Esa especie se llama Theriotype, o en español, deriotipo. Es el animal con el que la persona siente esa conexión profunda. Puede ser un lobo, un gato, un zorro, un águila, un delfín, una araña, un geco. Prácticamente cualquier animal real puede ser un teriotipo. Y aquí es donde hay que aclarar algo fundamental, porque es el error más común que cometen los medios de comunicación cuando hablan de esto. Un Therian no cree que es físicamente un animal. Sabe perfectamente que tiene un cuerpo humano.
Sabe que nació humano y que biológicamente es humano. No ha perdido el juicio. No está psicótico. Lo que experimenta es algo diferente. Una discordancia entre lo que siente que es en algún nivel interior y lo que es físicamente. Algo así como sentir que una parte de su esencia, de su identidad, corresponde a ese animal y no a un humano. Los psicólogos que han estudiado este fenómeno lo describen de formas distintas. Algunos hablan de identidad no normativa, otros de una forma específica de autoconcepto. La psicóloga argentina Pellegrino, que fue entrevistada recientemente sobre el tema, lo resumió así. La persona sabe que su cuerpo es humano y que nació como ser humano. Aunque pueda desear comportarse o verse como el animal con el que se identifica, no pierde conciencia de su condición biológica. Esto es importante. No es un trastorno de identidad en el sentido clínico. No está en el DSM, el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. No es considerada por la psicología moderna como una patología por sí sola, aunque sí puede coexistir con otras condiciones como el TDAH o el autismo, algo que exploraremos en profundidad en otro vídeo. Ahora bien, ¿cómo vive esto un Therian por dentro? Dentro de la comunidad existen términos muy específicos para describir las diferentes experiencias que tienen. El más importante es el concepto de shift, que podríamos traducir como cambio o turno. Un shift es un momento en el que la persona experimenta una conexión más intensa con su teriotipo. Hay varios tipos. El mental shift, o cambio mental, es cuando la persona siente que su forma de pensar, sus instintos o su percepción del mundo se alinean temporalmente con los de su animal. Un Therian, que se identifica con un lobo, puede describir momentos en los que siente un instinto de protección de su grupo, de territorial, de caza, que percibe como algo diferente a su estado habitual. El phantom shift, o cambio fantasma, es quizás el más difícil de explicar. Es cuando la persona siente miembros o partes del cuerpo de su animal que físicamente no tiene. Sentir una cola, aunque no haya cola. Sentir garras, aunque las manos sean humanas. Sentir que las orejas están en otro lugar. Es similar al fenómeno del miembro fantasma que experimentan las personas amputadas, una sensación neurológica de algo que el cerebro percibe aunque el cuerpo no lo tenga. El sensory shift es cuando los sentidos parecen agudizarse o cambiar de forma similar a como los tiene el animal de referencia. Mayor sensibilidad al olfato, al oído, a los movimientos periféricos, y el dream shift son los sueños en los que la persona se ve a sí misma completamente como su teriotipo, moviéndose, cazando, volando o nadando, según el animal que sea. Estos shifts no son algo que el Therian pueda controlar completamente, simplemente ocurren. Y la comunidad ha desarrollado durante 30 años un vocabulario muy preciso para describir estas experiencias, precisamente porque sin ese vocabulario no hay forma de comunicarlas a alguien que no las vive. Llegados a este punto, puede que te estés preguntando, pero entonces, ¿qué diferencia a un Therian de un furry? ¿O de alguien que simplemente le gustan mucho los animales? ¿O de alguien que hace cosplay? Estas son preguntas legítimas y las confusiones son frecuentes incluso dentro de la propia comunidad. Un furry es alguien que siente afinidad por la estética de animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas. Personajes de dibujos animados, videojuegos, cómics. Para un furry, esto es principalmente un hobby, una afición, algo que disfrutan en su tiempo libre. Crean personajes llamados fursonas, van a convenciones, hacen arte. Pero un furry no siente necesariamente que su identidad es un animal. Es más bien como un fan muy apasionado de una estética concreta. Un Therian, en cambio, no lo vive como una afición. Lo vive como algo que forma parte de lo que es. La diferencia está en la profundidad de la identificación. Un furry puede dejar de ser furry mañana si quiere. Un Therian te dirá que no eligió sentirse así y que no puede simplemente dejar de sentirlo. El cosplay o disfraz tampoco tiene nada que ver. Alguien que se disfraza de lobo para una fiesta no está afirmando que es un lobo.
simplemente lleva un disfraz. La diferencia es obvia. Los quadrobics, que es lo que has visto en los vídeos virales de jóvenes corriendo a 4 patas, tampoco es exactamente lo mismo que ser Therian. El quadrobics es una actividad física, un deporte de hecho, que consiste en moverse a 4 extremidades imitando los movimientos de los animales. Hay personas que practican quadrobics y son Therians, pero también hay personas que practican quadrobics simplemente porque les parece un ejercicio interesante o divertido sin ninguna identificación identitaria con ningún animal. Son cosas relacionadas pero no idénticas. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué en 2026 esto está en todos los medios cuando llevaba existiendo 30 años? La respuesta tiene varias capas. La primera es TikTok y el algoritmo. La plataforma de video corto es una máquina extraordinariamente eficiente para llevar contenido de nicho a audiencias masivas. Antes de TikTok, para encontrar contenido Therian, tenías que buscarlo activamente. Tenías que saber que existía y buscarlo. Con TikTok, el contenido Therian empezó a aparecer en el feed de personas que nunca lo habían buscado. Y cuando algo inesperado y visualmente llamativo aparece en tu pantalla, generas reacción. Y la reacción alimenta el algoritmo, que lo muestra a más gente, que genera más reacción. Los años de confinamiento entre 2020 y 2022 generaron en los adolescentes niveles de aislamiento social sin precedentes en generaciones recientes. En ese contexto, comunidades online como la Therian se convirtieron en espacios de pertenencia para jóvenes que no encontraban esa pertenencia en su entorno físico. Muchos descubrieron la comunidad Therian en ese periodo y se integraron en ella. La tercera capa es que los propios Therians empezaron a crear contenido. Durante décadas fueron una comunidad relativamente discreta porque vivían en foros de texto que no eran visualmente atractivos. Pero las nuevas generaciones de Therians son nativas de las redes sociales. Hacen vídeos, se graban en el parque, muestran su gear, sus máscaras, sus colas. Y ese contenido visual, que antes no existía, fue el combustible que necesitaba el algoritmo para propagarlo. Y la cuarta capa, que es la más reciente, es la reacción de los medios de comunicación tradicionales. Cuando la televisión y los periódicos empezaron a cubrir el fenómeno, a menudo con titulares alarmistas, eso generó un efecto rebote. Gente que nunca había oído hablar de los Therians los buscó en YouTube y TikTok para ver de qué se trataba. Y muchos de ellos se encontraron con una comunidad que no era lo que los titulares describían. ¿Y qué dice la psicología de todo esto? La postura más extendida entre los profesionales de la salud mental que han analizado el fenómeno es de cautela y matiz, no de alarma. El psicólogo Jorge Domínguez lo explicó de esta manera. Para una persona que se identifica como Therian, la experiencia va más allá de un simple gusto por la naturaleza. Muchos describen cambios mentales en los que sus instintos se alinean con los de su animal. No suelen creer que son físicamente animales, entienden su realidad biológica humana, pero experimentan una disonancia entre su cuerpo y su identidad interna. La experta en identidad adolescente Falla añade algo importante. Este tipo de identificación es más común en la adolescencia, la etapa del desarrollo en la que se consolida el autoconcepto y se exploran distintas identidades. Es un periodo en el que los jóvenes prueban, experimentan y buscan referentes para definir quiénes son y qué quieren ser. Dicho de otra manera, la adolescencia es exactamente el momento de la vida en el que los seres humanos construimos nuestra identidad. Y esa construcción siempre ha implicado identificarse con grupos, adoptar estéticas, explorar formas de ser. En otras generaciones, eso se expresó a través de ser punk, gótico, emo, friki o geek. En esta generación, para algunos jóvenes, se expresa a través de la identidad Therian. Esto no significa que no haya casos que requieran atención. Cuando una identidad, sea cual sea, interfiere con el funcionamiento normal de la persona en su vida cotidiana, sus estudios, sus relaciones, ahí sí puede ser necesaria orientación profesional. Pero eso es cierto para cualquier cosa, no solo para la identidad Therian. Y mira, si has llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo,
Hay algo que me dice que eres exactamente el tipo de persona para la que hemos creado este canal. Porque Modo Raro no es un canal de noticias que cubre lo viral del momento y desaparece. Es un canal que coge los fenómenos que todo el mundo comenta, pero nadie entiende de verdad, y los desmonta pieza por pieza hasta que tienen sentido, sin sensacionalismo, sin juicio fácil, sin quedarse en la superficie. Los Therians son el primero, pero hay muchos más esperando. Si eso te interesa, el botón de suscripción está ahí. Es gratis. Y activar la campana de notificaciones significa que no te perderás el próximo vídeo, que ya te adelanto que va a ser igual de interesante que este. También te pido una cosa más, y es importante. Comparte este vídeo con alguien que haya visto a un Therian en las noticias y no haya entendido nada. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.